primero que nada le quiero dar las gracias a Vania por su introducción y sobre todo por tu paciencia en organizar esto y tu profesionalismo. Pero también te quiero decir que hiciste tan buen resumen de mi ponencia que ya me ganaste casi todo el argumento. Bien hecho, muy bien hecho. Bien, me da mucho gusto estar aquí. Me saludas a Jimena Caraza. Yo tenía muchas ganas de venir a esta casa porque esta fundación para mí es muy importante porque esta es una fábrica de diplomacia pública mexicana, es decir, de poder suave, lo que se llama en inglés soft power. Aquí se fabrica muchas, digamos, teatro mexicano, cocina mexicana y literatura mexicana, y eso le permite justamente a Madrid, a España y a la Unión Europea tener un entendimiento más profundo de esta maravillosa cultura que es la de México y de nuestra historia. En Estados Unidos, que tenemos 52 consulados, es decir, la red consular más importante de cualquier país del mundo es la mexicana en los Estados Unidos, y solamente tenemos unos 3 o 4 institutos culturales, ninguno le llega a este. Entonces, sí quiero decir que cuando menos, por ejemplo, los 20 consulados generales que tenemos en México, en Dallas, por ejemplo, no se diga en Houston, Texas, no se diga en Sacramento, California, no se diga en San Diego, donde yo vivo, sería muy importante tener este tipo de fundaciones. Y no debe ser difícil, lo estaba hablando hoy con mi amigo Salvador Arriola, porque la verdad de las cosas hay en Estados Unidos más o menos 40 millones de personas de origen mexicano. Es decir, de los latinos, que son 65 millones, como 2/3 partes son de origen mexicano. No sería difícil, se necesita imaginación y liderazgo y el modelo, digamos, de esta casa. Así es que felicidades por la casa y me da mucho gusto estar aquí. Y sí lo quería decir porque realmente es un soft power, esta diplomacia suave que le hace falta a México, porque en Estados Unidos México es la nueva Colombia. Es decir, somos el país de narcos, somos el país de corrupción, somos el país de los asesinatos, somos el país, y eso es lo peor, que se merece que Trump regrese a la presidencia y que entonces se acabe de hacer el bello muro que quiere hacer para separar completamente a los dos países. Y sí, la imagen de México es terrible y estas casas realmente son el mejor antídoto para esa terrible imagen de México en el mundo. Bien, el argumento que quiero hacer es déjenme ver si sé usar esto. ¿Sabes? Aquí le doy de apuntar. ¿Es la de abajo? No. ¿No? Bueno, empiezo a echarle ese rollo, no pasa nada. Esta elección 2024, el título creo que tiene razón, sí me parece la elección más importante del siglo. Yo no iría para Estados Unidos, sino probablemente para el mundo. Es decir, hay tanta diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata que sí, el resultado puede realmente no solamente cambiar a los Estados Unidos, sino cambiar al mundo entero. Y eso es justamente lo que les quiero explicar. ¿Sí ya? Perfecto. Entonces, digamos, esto es lo que está en juego el 5 de noviembre próximo, es la democracia de Estados Unidos, que por los últimos 2 siglos ha sido la democracia ejemplar del mundo. Es realmente una democracia horizontal que se está perdiendo y que tiene muchos problemas, y ahorita voy a hablar de ellos. Y también, lo más importante es, se está acabando, estamos viendo aceleradamente cómo se deteriora la Pax Americana. ¿Qué es la Pax Americana? Son todas estas instituciones que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN, la ONU, el Banco Mundial, que justamente es lo que permite una gobernanza global y que permite, de 1945 al año 2022, a la invasión de Rusia-Ucrania, que hubiera habido paz en Europa y que el mundo hubiera vivido sus mejores años de progreso, y esa fue la Pax Americana que estamos viendo derrumbarse. Y quiero hablarles por qué se va a derrumbar, pero se está derrumbando. Mi argumento yo estoy muy pesimista, yo diría que el daño ya está hecho, que estamos viendo ya el final de Estados Unidos, estamos viendo el final del liderazgo de los Estados Unidos en el mundo, porque, y esto es lo más importante que quiero comunicarles, para no especular demasiado con la elección, y es algo muy sencillo. Y esto muy sencillo tiene que ver justamente con que Estados Unidos
se rompió, pero por la mitad, el consenso que había en Estados Unidos sobre seguridad nacional. Hay un dicho muy bonito que lo decía Dean Rusk, que fue el secretario de Estado tanto de Lyndon B. Johnson, primero de John Kennedy y después de Lyndon B. Johnson, decía, la política se acaba al filo del agua. Es decir, adentro nos peleamos y no importa que no nos entendamos, pero una vez que salimos al extranjero tenemos que hablar con una sola voz. Y Estados Unidos habló más o menos hasta el 2010, 2015 con una sola voz. Eso está roto y ustedes entenderán que eso debilita profundamente a Estados Unidos. Cuando el Congreso de Estados Unidos se tarda se tarda 9 meses en darle fondos a Ucrania, que es el tema más importante, digamos, del mundo en este momento, pues evidentemente estamos viendo que ese consenso se rompió. Y evidentemente no necesito más que si llega Trump, pues evidentemente se va a deteriorar enormemente tanto la democracia como evidentemente desde luego la Pax Americana. Voy a hablar de 3 cosas. La democracia en Estados Unidos está con alfileres, se los voy a explicar muy brevemente, voy a hacer flechazos. ¿Cuáles son las claves? ¿Qué define la elección del 2020? ¿Cuáles son los temas más importantes? ¿Qué le mueve al elector estadounidense? Porque por primera vez, les adelanto algo, no es la cartera lo más importante es la migración, que es un tema muy europeo, por cierto. Y desde luego, ¿cuáles serían las implicaciones de la administración, de la segunda administración Trump? ¿Por qué está la democracia estadounidense con alfileres? Primero que nada, esto es un mapa del colegio electoral. El colegio electoral es el sistema electoral de los Estados Unidos que lo creó el constituyente. Y lo que vemos aquí es una locura, porque déjenme decirles, los que están en rojo son los estados columpio. Son los únicos que hay elecciones. ¿Sí? Yo vivo en California, Patricia y yo vivimos en California, y en California ni siquiera se paran por ahí los candidatos. ¿Por qué no se paran? Porque ya sabemos que pase lo que pase, California va a votar demócrata. ¿Sí? Y el problema de esto es que los estadounidenses se creyeron en el mito que los padres fundadores, el constituyente, eran infalibles. Claro que no eran infalibles. Y esto está completamente trasnochado. Esto no funciona. Esto ha permitido que en este siglo 2 presidentes hayan ido a la Casa Blanca, hayan estado en la oficina oval, sin ganar el voto popular. ¿Sí? Simplemente no funciona y no lo resolvieron a tiempo. ¿Por qué? Porque había un mito, que la Constitución de Estados Unidos es infalible. Un poco de arrogancia, hay que decirlo. Entonces, pongo ahí los estados. La elección se da únicamente en 6 estados, que son los columpios, en Arizona, en Nevada, Georgia, Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Y ahí, digamos, Trump le va ganando a Biden. El año pasado Biden ganó todos los estados columpios. Ahora, según esto, va a perder 5 de los 6 estados columpios. Es decir, no hay manera de que gane. Pero lo que les quiero decir es esto. O sea, ya quisiera Estados Unidos, no está aquí mi amigo Ciro Murayama, que ayer presentó un libro aquí, pero evidentemente México tiene un sistema muy robusto electoral. Nos la creímos los mexicanos y tenemos un Instituto Nacional Electoral que ha sido menguado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero funciona. En Estados Unidos no hay un instituto electoral federal, cada estado organiza la elección y es simple y sencillamente un desastre. No funciona. Entonces, esta democracia americana se durmió en sus laureles, así lo pondría yo. Esas son las cuentas y las cosas están muy difíciles, porque ahí se decide la elección y la deciden unas cuantas gentes rurales, blancos, están muy sobrerepresentados. Segundo, ¿por qué no funciona la democracia en Estados Unidos? Porque uno de los 2 partidos, es muy raro que Estados Unidos siga siendo bipartidista, es prácticamente el único país del mundo que sigue siendo bipartidista. Y uno de los 2 partidos se ha vuelto negacionista, es decir, lo más importante en una democracia, y eso era hermoso en Estados Unidos, ni siquiera lo calificaban las autoridades. Una vez que las cadenas de televisión, el día de la elección, daban por bueno un resultado, el perdedor le hablaba inmediatamente al ganador y le decía, te felicito. Siempre fue así, hasta el último siglo en que empezamos a tener problemas por ese sistema caduco. Y hay que entender esto, un partido republicano que se ha vuelto, está mucho más a la derecha que Vox, está mucho más a la derecha que el Frente Nacional del Le Pen. Es un partido realmente racista,
antimigratorio, es un partido militarista. 5 de los precandidatos que contendieron con Trump para intentar robarle la candidatura al Partido Republicano del 2024, los 5 de ellos, Marco Rubio, no Marco Rubio no es uno de ellos, pero digamos, todos ellos insistieron en que sería importante probablemente utilizar o atacar algún cártel mexicano en tierras mexicanas. Es decir, sí, hay un problema enorme en Estados Unidos, sin precedentes, que es la crisis del fentanilo. En Estados Unidos en los últimos 4 años han muerto cada año 100,000 personas por sobredosis de opioides. Y el 70-75% de esas sobredosis son fentanilo. El fentanilo vía China, de China viene a México, en México se fabrica y se manda a Estados Unidos. Y se están muriendo los estadounidenses de una manera alarmante. Están muy molestos en Estados Unidos por eso, pero una cosa es que estén molestos por eso y otra cosa es que los 5 aspirantes a la candidatura dijeran, si yo llego a la presidencia voy a pensar realmente en atacar a los carteles mexicanos, que es una idea de Trump. Trump como presidente lo dijo, lo sabemos, su secretario de Defensa le tuvo que enmendar la plana y decir, no, eso no lo podemos hacer. Les doy esta idea porque cuando tenemos un partido así, esta es justamente la insurrección del Capitolio del 6 de enero del 2021, justamente cuando tenía que calificar la elección del Congreso, y veamos lo que pasó ahí. En la catedral de la democracia americana fue atacado por unos bandoleros, que hay 600, digamos, que están en procesos judiciales, pero evidentemente Trump los ha hecho héroes a todos, y lo primero que va a hacer si llega a la Casa Blanca es sacarlos a la cárcel y exhibirlos como los héroes del trumpismo. Esto es lo más importante. Lo fascinante de Estados Unidos era la división de poderes y en que las cortes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo tenían pesos y contrapesos. Ahora el problema es que ni las cortes, y menos la Suprema Corte, y tampoco el Congreso, están equilibrando el poder del Ejecutivo. El Ejecutivo simple y sencillamente hace lo que quiere. Les pongo aquí, esta mujer que está ahí es Miss Cheney. Ella era una republicana, era la número 2 en el ranking de los republicanos en la Cámara de Diputados, y ella decidió enjuiciar a Trump. Fueron 10 republicanos únicamente los que decidieron ir en contra de Trump por el tema del asalto al Capitolio. Ella perdió, ya no se pudo reelegir. Trump, y esa es la fórmula de Trump, lo que hizo, acuérdense ustedes que en Estados Unidos los diputados se reeligen cuantas veces sean, o sea, es ilimitada la reelección, pero cada 2 años tienen que ir a la elección. Eso lo hace el constituyente para que el diputado, el representante que le llaman, esté muy cerca del pueblo, porque si cada año par que hay elecciones tiene que irse a su distrito y estar cerca de la elección. Esta señora que era una magnífica legisladora de Wisconsin, hija del expresidente Cheney, le puso Trump y los trumpistas a una jovencita mucho más de derecha que ella, le metieron muchísimo dinero y la desbancaron. Entonces Trump tiene al Partido Republicano en la mano porque tiene esa fórmula. Si te le enfrentas, te van a derrotar. Y te van a derrotar generalmente rebasándote por la derecha. Te ponen un candidato que en la primaria te gana porque tiene más dinero y es más de derecha. Entonces lo han hecho bien y eso explica lo que está pasando. Esto, que me imagino mi amigo Carlos Malabú me dijo que algo iba a comentar de esto, lo que acaba de pasar en la Suprema Corte de Justicia es vergonzoso. Es decir, en un voto claramente partidista, los 6 jueces conservadores contra los 3 jueces liberales, le dieron a Trump justamente inmunidad y dijeron básicamente todos los actos oficiales de un presidente no puede ser enjuiciado. Entonces, básicamente, como dice Sonia Sotomayor, una distinguida, digamos, jueza de la Suprema Corte de Justicia, dice, básicamente creamos un rey. Imagínense a Trump con las ganas que tiene de ser de tirano, lo que ese laudo le va a dar. Es decir, pero claro, Trump fue fantástico para sus seguidores. Barack Obama, en 8 años de presidente, logra cambiar a 2 jueces de la Suprema Corte.
Trump en 4 años cambia a 3 jueces de la Suprema Corte. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces acabamos ya, digamos, con la fragilidad de la democracia mexicana. Déjenme entrar. ¿Qué cuenta en la elección? Perdón. El debate. Bueno, pues sí, eso es lo que... A ver, los debates en Estados Unidos empiezan en los años 50, televisivos. El debate más importante del que todos los libros de historia hablan es el debate de 1960, en que Nixon llega mal rasurado, mal maquillado, y entonces se ve muy mal, aunque sabía mucho más y hablaba mucho mejor que John Kennedy. John Kennedy llega guapo, llega bronceado, y pues evidentemente la gente dice, no, es Kennedy. Y el debate hace que Kennedy gana la elección por un pedacito, por un cachito le gana justamente a Nixon. Bueno, el debate que vimos hace casi 14 días, de mañana hace 14 días, pasará a la historia como el peor performance, diría yo, la peor actuación de uno de los candidatos. Lo que hizo Biden fue terrible. O sea, Biden propició un debate muy tempranero para cambiar el ciclo de la elección, porque Trump iba ganando y ganando ventaja, y a pesar de que no estaba haciendo campaña porque estaba en los juicios, entonces dijo, voy a un debate y trato con eso de cambiar el ciclo de la elección, y le resultó todo lo contrario. No sabemos qué va a pasar. Yo soy de los optimistas, pero no me hagan caso. Creo yo que no va a resistir Biden, creo yo que va a haber cordura en el Partido Demócrata, y que los patronos del partido, los líderes del Partido Republicano, entre ellos alguien muy importante sería Barack Obama, tendrán que hablar con su amigo y insistirle que se tiene que ir, porque si no se va a ser una debacle para los demócratas, porque si no se va, Trump ya no tiene que hacer campaña, lo único que tiene que hacer es repetir, ni siquiera hacer comerciales, simplemente repetir este ancianito Biden que no acababa las frases, que no acababa las oraciones, ¿sí? Que se le iban las ideas, que se estaba durmiendo ahí, y que después le echó la culpa al jet lag. Una cosa terrible. Había una narrativa muy fea en Estados Unidos, porque hay una lucha cultural muy dura en Estados Unidos de que Biden estaba senil. Yo siempre pensé que eran, digamos, los chismes de los republicanos. No, señores. Biden está senil, y está muy senil. Biden no puede tener el peso de la oficina más importante del mundo. Ahorita que está la OTAN celebrando su 75 aniversario en Washington, y lo hizo Biden para mostrar lo que es la presidencia de Estados Unidos, pues evidentemente da pena un señor tan frágil que su mujer, digo, no me estoy quejando, o sea, veámoslo como es. Este es el hombre que tiene la mayor responsabilidad del mundo, porque Estados Unidos sigue teniendo por mucho el ejército más poderoso del mundo. Es decir, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es el Ejecutivo, realmente está en una situación mental de enorme fragilidad. Lo vimos en el debate y lo vimos millones y millones de personas. Ya Trump, esta es una encuesta de ayer, ya Trump se le va alejando, ya trae 3 puntos arriba a nivel general. Los dos son malísimos, los dos, uno tiene 77 y el otro 81. Trump tampoco hizo mucho en el debate, no les acaban de gustar. Trump se ha quedado en 51 puntos, nunca ha llegado a más, pero evidentemente la trayectoria es muy clara. O sea, no hay manera de que si se queda Biden se le vaya a ganar a Trump, y la verdad es que ya es bastante tarde y que va a ser muy difícil, pero ahorita hablamos de eso. Esto es muy importante, el tercer elemento de la clave del debate. Trump puede ser un agente despreciable, puede ser un agente ególatra y mentiroso como hay pocos en el mundo, pero si algo tiene un prestigio ante sus seguidores. Hay este fenómeno que se llama Front Row Joes. Yo lo traduciría los Josés, porque Joe es el nombre más popular, los Josés de la primera fila. Cuando se anuncia que Trump va a hacer un rally político, hay más o menos entre 300 y 500 personas, muchos de ellos en sus vans, gentes retiradas, llegan a la arena 3 o 4 días antes, se ponen en la puerta 24 horas antes de que abran para ser los de la primera fila, el first row. Y esos van siempre a sus rallies y le tienen una devoción. Y entre más
racismo habla Trump, estos gente están más contentos con él. Entonces, hay que ver que Trump tiene, la verdad, le cumplió a sus, eso sí, como presidente no cabe duda que le cumplió a sus electores. Por ejemplo, muchas mujeres latinas por su religiosidad, ya sean católicas o protestantes, votaron por Trump. ¿Por qué? Por el tema del aborto. Y Trump se los cumplió. Nombró 3 jueces y 2 años después esos 3 jueces acabaron con Roe versus Wade, el laudo que hace 52 años permitió el aborto. Si en Estados Unidos dimos un regreso como de 70 años para atrás en derechos para la mujer. Ese es Trump, pero ese es, digamos, un Trump que lo adoran sus seguidores porque les cumple. Y porque tiene a sus 77 años una energía de caballo increíble, duerme 4 horas el señor, está tuiteando a cualquier hora y la verdad es que tiene, hay que decirlo, tiene carisma. Ahí se demuestra. No nos gustará ser un carisma, anticarisma para algunos de nosotros, pero tiene mucho carisma el señor. Este es el tema, déjenme salto esto, miren ustedes en las encuestas, el tema de la migración es el que sale más importante, el que más... ¿Hay allí 2? Ah, no. Nomás está de chismoso. El tema de la migración es el tema más importante para el elector americano. ¿Por qué es esto? Porque hay que decirlo. Desde que llegó Biden se equivocó. Biden desde candidato dijo yo voy a ser más humano con los migrantes y entonces fue muy sencillo. Los polleros, los traficantes de personas dijeron, ah, sí, pues ahí te vamos. Y entonces han llegado y llegado y llegado y llegado. Platicaba hoy con mi amigo Salvador Arriola, creo que Europa se ha endurecido, aunque aquí sigue siendo un tema muy importante, pero sí, Estados Unidos está trayendo a muchísimos emigrantes de todo el mundo. Déjenme platicarles un poquito de esto. Entonces vean, hay una cosa fascinante en el electorado americano. En las últimas 3 elecciones, cada vez la economía, el bolsillo ha sido menos y menos importante. Y eso ha dado la posibilidad de que temas como migración ahora se coloquen tan alto. Y este es un tema en el que de todas, la gente le confía a Trump y no a Biden. Vean ustedes esto. Este es número de encuentros en la frontera sur, así le llaman ahora, estos son detenidos por la patrulla fronteriza. Esto quiere decir, digamos, el 2003 fue un año récord. La patrulla fronteriza acabó deteniendo a 2.3 millones de personas, 2.4 millones de personas. Nada más en el mes de diciembre, la patrulla fronteriza, fíjese, detuvo a 301,000 personas, nada más en un mes. Lo fascinante de ese mes es esto, que es la primera vez en la historia de la migración a Estados Unidos que entre mexicanos y centroamericanos no somos somos menos de la mitad. Es decir, simplemente por Tijuana en el 2023 llegaron a Estados Unidos personas de 130 países. Yo voy a un albergue, a los albergues de Tijuana, cuando menos una vez al mes. Casi podría montar una agencia de turismo para ir a albergues porque muchos amigos me hablan y viene gente de Canadá y los llevo a conocer el tema de la migración. Tijuana es un lugar muy especial porque durante todo el siglo XX fue la entrada de toda la migración mexicana. En 1995, más o menos teníamos una emigración de mexicanos como de 700,000 al año, 800,000 al año. México se estaba desangrando, ya luego esto se frenó. Pero en todo caso es fascinante observar cómo vienen de todo el mundo. Lo que les quiero decir, y esto es algo fascinante, que es mi observación de vivir en la frontera los últimos 7 años, es que la frontera México-Estados Unidos está ligada al bienestar del mundo. ¿Qué pasó en marzo del 2022? Rusia invade Ucrania. Al otro día nos estaban cayendo a Tijuana 1,200 ucranianos todos los días y pasaban en menos de 4 horas. ¿Qué pasó en mayo del año pasado? Elecciones en Turquía, entre 300 y 400 turcos a Tijuana todos los días. Está lleno de colombianos, de venezolanos, de haitianos, you name it, de todos lados. ¿Sí? Entonces, digamos, ahora, ¿por qué está siendo tan atractivo Estados Unidos? Muy sencillo. ¿Cuánto es el salario mínimo en España?
Bueno, la hora, pero por hora debe ser como 7, 8 horas. Pero por hora debe ser como 8 euros la hora. 8.50 en Estados Unidos, en California son $20 la hora. Y sobra trabajo para los emigrantes. Entonces hay un factor de atracción enorme en los Estados Unidos y también hay muchos factores de expulsión, porque estamos viviendo un mundo más violento, más brusco. Y lo que también hay que decir es las redes de traficantes de personas han hecho su agosto en los últimos 4 o 5 años. El derecho al aborto es un tema muy importante. Ahí sí, si saltara Kamala Harris, este es el tema fuerte de Kamala Harris. Hace 2 años, la Suprema Corte invalidó el laudo de la Suprema Corte, Roe versus Wade, y ahora son los estados los que tienen que decidir si se vale o no se vale el aborto. En 27 estados en Estados Unidos ya no se prohíbe el aborto. Ya hay estados esto es tan brutal como Texas, que la Suprema Corte de Texas acaba justamente de impedir, digamos, que por motivos de salud estaba en riesgo la vida de la mujer y aún así se prohibió hacer el aborto. Es decir, están como de regreso en la Edad Media, en lugares como Texas, como Utah, como Georgia. Este es un tema muy importante y es un tema en el que beneficia mucho, yo diría, a los demócratas. Hay una guerra cultural muy fuerte en los Estados Unidos. Y hay 2 estados columbio donde ya hay legislación, que es Arizona y Georgia. ¿Es posible frenar a Trump? Es una pregunta que nos tienen que hacer. Lo veo francamente difícil, pero sí. Y me parece que el único escenario es una convención abierta demócrata. Si me preguntan ustedes a mí, no veo a Kamala Harris ganando la elección. Sí veo a la gobernadora Whitmer ganando la elección de Michigan. Sí veo a Newsom, el gobernador de California, ganando la elección. Hay muy buenos gallos en Estados Unidos, pero Biden tendría que renunciar a la candidatura. ¿Por qué? Porque él ganó la primaria, tiene los casi 4,000 delegados demócratas y él los tendría que soltar. Y me parece que sería fascinante que tuviéramos a mediados de agosto una elección abierta. En Chicago va a ser del 15 al 19 de agosto, en el que realmente pues veamos a los candidatos, a ver quién da el mejor discurso, que realmente veamos cómo lo hacen. Sería muy atractivo para el elector americano. Se ven las cosas muy difíciles, Biden está terqueando mucho, vamos a ver qué sucede. No quiero especular demasiado con eso y déjenme terminar brevemente hablando de las implicaciones de llegar Trump. Lo más importante, creo yo, es que Trump piensa realmente que el Departamento de Justicia es su Departamento de Justicia, que el abogado general, así se llama en Estados Unidos, el Attorney General, es su abogado, es su fiscal. Entonces lo primero que va a hacer es meter a la cárcel a Biden y a muchos de sus enemigos, porque si algo sabe hacer Trump es vengarse. Trump es un agente que aprendió de muy jovencito, y eso le enseñó un tipo. Fíjese qué interesante, había un tipo que se llamaba Ray Cohn, que era un oscuro abogado de Nueva York. Y cuando él y el papá de Trump tenían un desarrollo inmobiliario en el Bronx y no le rentaban a negros. Les dio por no rentarles a negros, porque eran malos inquilinos, no les rentaban a negros. Entonces los demandan y sienten los Trump que van a perder todo, contratan a Ray Cohn y le dicen, no hombre, es muy sencillo. A ti te golpean y cuando a ti te golpean, contéstale 15 o 20 veces más fuerte y le vas a ganar. Entonces empieza a salir Trump, a hacer televisión, el jovencito Trump, y decir, sí, efectivamente no les rento porque son muy malos inquilinos, porque no me pagan, porque se drogan. Y la ganó. Y ganó el juicio. Y entonces ahí aprendió este Trump, a cada vez que alguien se le cruza en el camino, se le va con todo. Entonces, este es un tema terrible, este es un tema de migrantes. Trump ya lo dijo. Hay un señor, léanlo por ahí, hay un par de libros sobre Stephen Miller. Stephen Miller es el cerebro gris y el cerebro negro, diría yo. Es el alma negra de la migración para Trump. Stephen Miller es un agente que durante 3 o 4 años antes de que fuera Trump candidato, ¿saben a qué se dedicaba entre otras cosas? Él era un staffer muy importante de un senador de Estados Unidos, de Jeff Sessions de Alabama, el senador en ese momento que fue el primer procurador de justicia de Trump, el senador más racista de los Estados Unidos, que no pudo ser en Alabama
procurador de justicia por racista. Y sí fue procurador de justicia de todo Estados Unidos. Bueno, este señor Stephen Miller, que trabajaba con él, ¿saben a qué se dedicaba? A recopilar expedientes de migrantes que hubieran cometido crímenes. Claro que los migrantes cometen crímenes. Pero les digo una cosa, cometen mucho menos crímenes que la población autóctona. ¿Por qué? Porque se cuidan más. Pero siempre hay el cuate, el salvadoreño, el mexicano, que se emborracha o no se emborracha, que comete un crimen. Sí, sí, claro que los hay. Pues tenía todos los expedientes y le vendió la idea a Trump. Entonces Trump en sus rallies invitaba a las víctimas entonces, por ejemplo, incluso hasta en un discurso ante el Congreso, ahí mostró a los papás de una jovencita salvadoreña que fue, no, perdón, a los papás de una jovencita americana que un jovencito salvadoreño marero había matado a su hija en el high school. Una cosa terrible. Entonces, ese cerebro gris ya dijo, ya nos anunció. A ver, en Estados Unidos, el Migration Policy Institute considera que más o menos han entrado o van a entrar, en los 4 años de Biden, haber entrado como 4,5 millones de personas sin documentos, como 3,5 esperando recibir asilo y como 1 millón se les coló, porque sigue habiendo muchos polleros, la mayoría de esos mexicanos, ¿sí? Lo que pasa es que los republicanos están hablando de 20 millones de personas. En este mundo trumpista, en el que eso dice Marco Rubio, que muy probablemente va a ser el compañero de fórmula de Trump, el senador republicano de la Florida. Él está hablando de 20 millones, no son 20, son 4,5 millones de personas, pero sí son muchas. Acuérdense que Merkel dejó entrar a 1 millón de sirios y bueno, era una cosa, claro, Estados Unidos es como 3 veces más grande que Alemania en población, pero sí dejó entrar como a 4,5 millones de personas. Se está hablando de que los van a poner en campos de concentración y va a haber deportaciones masivas. Esto sí sería gravísimo. Les digo una cosa, si llega Trump, lo va a hacer. Lo va a hacer. Ya hay, me dicen amigos míos, cónsules amigos míos, que ya hay algunos mexicanos que se están regresando, que ya tienen miedo de lo que pueda pasar. O sea, empiezan a prever esto. Lo más importante que hay que observar es si los republicanos, es decir, si Biden no renuncia y si hay lo que se llama en Estados Unidos, bueno, una marea como la que acabamos de ver en México, que Claudia Sheinbaum y Morena se llevó todo, bueno, si Trump se lleva todo y llega a ganar mayorías en el Congreso, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, Dios nos agarre confesados por si acabó la democracia americana. O sea, la clave realmente va a estar en si se puede contener y alguna de las cámaras, o espero que las dos, la mantengan los republicanos. Digo, perdón, los demócratas, por si no, quién sabe qué vaya a pasar. Lo que sí les puedo decir es que la Pax Americana, hay una caricatura ahí muy fea, pero así es. Trump no cree en las alianzas. Trump siente que darle dinero a la ONU le roban a Estados Unidos. Trump desprecia a la OTAN y les exige que den más dinero. Y entonces sí creo yo que viene un deterioro muy, muy grande del liderazgo americano. Esto es fascinante. ¿Sí? Estamos entrando a un mundo, después de un mundo bipolar, Unión Soviética, Estados Unidos, pasamos a un mundo unipolar, Estados Unidos como la gran potencia militar hasta 2015, y ahora hay un mundo bipolar, China, Estados Unidos, con satélites que son los países que no se alinean, como la India, como Israel y algunos como Sudáfrica y demás. Bueno, el problema de todo esto es justamente la implosión americana, es lo que les decía en un principio, la falta de consenso en seguridad nacional. El hecho que la mitad de los americanos, no la mitad, el 40%, los seguidores republicanos, literalmente les importa un bledo lo que pasa en el mundo. El Make America Great Again, que es el gran, digamos, mantra de Trump, es eso, es un nacionalismo populista. Esto es muy interesante. El gran enemigo de los Estados Unidos es China, en lo único que hay consenso entre republicanos y
demócratas es que China es el gran rival de Estados Unidos y China es el rival en todo. En lo más importante que está rivalizando con Estados Unidos es en inteligencia artificial. A ver, este es el nuevo tema del mundo. Para los más chavos que están aquí, o sea, esto va a cambiar el mundo. Así como el Internet nos cambió el mundo, la inteligencia artificial está cambiando el mundo y el mundo que vivimos ahora ya no va a ser este mundo dentro de 10 años. Más o menos entre China y Estados Unidos llevan el 80% del desarrollo de la inteligencia artificial. Está concentrado ahí. Lleva la delantera Estados Unidos y lleva la delantera por mucho por sus centros de innovación, porque China no tiene el Silicon Valley, porque China no tiene esta competencia. En algunas cosas gana China, por ejemplo, en la concentración de electricidad, ahí le falla a Estados Unidos, se necesita mucha electricidad y muy concentrada para poder hacer desarrollos de inteligencia artificial. Y solamente se está haciendo inteligencia artificial en países con fondos soberanos porque es carísima, en Singapur, en Kuwait, en ese tipo de países. Entonces, digamos, ahí está la competencia fuerte. Ya les hablé muy mal de Estados Unidos, pero por otro lado, sí, en este tema de inteligencia artificial va a la vanguardia y ese, digamos, sistema de innovación, ese sistema, digamos, insisto, de lugares como Silicon Valley o como San Diego. San Diego, por ejemplo, donde nosotros vivimos, se ha vuelto un hub fantástico de ciencias de la vida. Todo lo que está haciendo ahí de ciencias de la vida, de genoma humano, de sistema inmunológico, es maravilloso lo que está haciendo ahí. Es el segundo o tercer lugar de los Estados Unidos de hacer esto. Entonces, ¿y qué lo propicia? Un sistema de universidades muy potentes, de mucha investigación. Imagínense, mi Universidad de California, San Diego, tiene un presupuesto anual de investigación de $2,000 millones. O sea, hay muchos estados en México que no tienen ese presupuesto. Es una cosa realmente fascinante. Pongo esta fotografía porque esto es muy elocuente. A la URSS de alguna manera cayó porque China y Estados Unidos se acabaron aliando. Nixon fue a China, se hicieron los amigos y aislaron a la ex Unión Soviética. Ahora es al revés. Estos dos señores que ven aquí, Xi Jinping y Vladimir Putin, han gobernado juntos 12 años. ¿Saben cuántas veces se han reunido? 43 ocasiones. Son brothers. ¿Y saben por qué son brothers? Porque son hermanos. ¿Qué es lo que los une? Porque no tiene nada que ver China con Rusia. El deseo profundo de desmantelar el sistema de gobernanza americano, que es la OTAN, que es la ONU, que es, digamos, las instituciones de la posguerra. ¿Sí? Ese es el deseo de los dos y eso los ha unido enormemente. Se acaban de reunir y estos enemigos, estos están encantados con el regreso de Trump y estos están encantados con la senilidad de Biden y estos están encantados, sobre todo, con esa implosión del consenso en Estados Unidos de seguridad nacional. Y lo que tenemos que decir, y con eso termino, es que, bueno, ya lo había dicho, ahí tienen a Trump literalmente zurrándose ante el grupo de los 9. Europa está sola, América Latina está sola. Yo cuando quiero entender y quiero platicar con alguien que observa a Estados Unidos, hablo con mis amigos canadienses, diplomáticos canadienses. En Canadá, yo creo que Canadá nos lleva a México como unos 10 años de delantera en cómo se relacionan con Estados Unidos. En Canadá tienen 3 o 4 años muchos académicos, muchos exdiplomáticos pensando justamente qué van a hacer con el regreso de Trump, pero ya están pensando, ya no es con el regreso de Trump. Ante la implosión de Estados Unidos, están hablando de Canada alone. O sea, tiene que navegar solo, tiene que buscar otros aliados, porque lo que llamábamos Occidente, que era este mundo liderado por los Estados Unidos, este mundo de democracia, este mundo de capitalismo, se está acabando. Y estamos entrando a un mundo mucho más agreste, mucho más bronco, que también evidentemente hace o expulsa a muchos migrantes y lo estamos recibiendo en la frontera México-Estados Unidos. Y eso, creo yo, que le va a dar en buena medida el triunfo de regreso a los republicanos, porque la narrativa, y con eso ahora sí termino, es muy sencilla. Necesitamos que regrese el señor de la bella y hermosa pared para que ponga orden en la frontera entre México y Estados Unidos. Hasta ahí la dejo, muchas gracias. Y quiero agradecerle mucho a Carlos Malabud, que para mí es
un gran observador de América Latina desde Europa. Yo siempre pensaba, cuando yo iba mucho a Washington, estudié en Washington y trabajé en Washington, cuando iba a Washington siempre pensé que en pocos lugares del mundo se veía América Latina como en conjunto, como en Washington, porque en América Latina no lo vemos así, Salvador, lo vemos desde México, lo vemos desde Brasil, y sin embargo Carlos tiene una mirada muy global, latinoamericana, y por eso te agradezco enormemente, Carlos, que hayas aceptado hacer un comentario. Gracias, Carlos. ¿Te quieres sentar? ¿O quieres sentar? No, sí, me siento. Sí. Entonces vamos a... Pero siéntate. Sí, claro. Pues muy buenas tardes, muchas gracias Rafael, muchas gracias a la Casa de México en Madrid por organizar este evento. Y comenzaría diciendo que, bueno, que la presentación de Rafael ha sido bastante omnicomprensiva, ¿no? Y que nos ha permitido tener una idea muy clara de lo que significa el Trump 2.0 y cuáles son las implicaciones para México, para América Latina y para el mundo en general de una victoria trumpista, una victoria que hasta el debate, como él mismo decía, tenía bastantes signos de interrogación, las posibilidades de que ganara Biden estaban sobre la mesa, pero evidentemente el debate lo cambió todo. Pero déjenme comenzar señalando algo que es bastante evidente, pero que sin embargo me parece que tiene implicancias importantes, sobre todo para dos países vecinos que viven tan lejos de Dios, pero sin embargo viven uno al lado del otro, que es la coincidencia en el mismo año de las elecciones en México y en Estados Unidos. Con un valor añadido de que el resultado de unas y las campañas de unas influyen sobre las otras y viceversa. Es obvio que el riesgo de una victoria de Trump, las elecciones de noviembre, influyeron en las elecciones mexicanas, pero también en la campaña de Estados Unidos lo que ha pasado en México también ha repercutido y ha repercutido básicamente por una serie de cuestiones sobre la evolución de la propia coyuntura mexicana que tiene un impacto grande y sobre el cual volveré luego en la política estadounidense. Hay una cosa que quedó muy clara en la exposición de Rafael, que son los avances de eso que se ha dado en conocer como el iliberalismo. Es decir, avances en contra de la democracia, avances que ponen a la democracia en peligro, pero este es un fenómeno que no es exclusivamente estadounidense, lo vemos en todo el mundo. El auge de los populismos se ha convertido en algo bastante corriente. Recientemente se han celebrado elecciones en Reino Unido y en Francia. En ambos dos el resultado electoral podía dirimir el futuro de los países e inclusive el futuro de Europa. Y en ambos dos lo que quedó en evidencia también es la existencia, como en Estados Unidos, de sistemas electorales con problemas. En el caso de Estados Unidos está claro que el sistema electoral es obsoleto, no solamente por lo que supone el control omnicomprensivo por parte de los estados federales de todo el proceso. No hay un único proceso electoral estadounidense. Hay elecciones en California, hay elecciones en Georgia, hay elecciones en Arizona, pero no hay una elección nacional. Cada una tiene sus propias reglas, pero también
en Reino Unido y en Francia se han visto las limitaciones de los sistemas. Otro tema abordado es el de la Pax Americana, el fin de la Pax Americana. Y aquí nos encontramos con un problema que es verdad, como decía Rafael, el énfasis de las élites republicanas, pero sin embargo yo creo que el problema es más global, ¿no? Es decir, el problema no son solo las élites republicanas, sino son las élites de Estados Unidos en general. Unas élites que se han vuelto cada vez más pueblerinas, cada vez más autistas, más cerradas sobre sí mismas. Y esto reforzadas, como decía antes, en un sistema electoral sumamente arcaico, un sistema electoral que permite, por ejemplo, un rediseño, una ingeniería a la hora de diagramar los límites de las circunscripciones electorales, lo cual evidentemente se hace en favor del incumbente, no se hace en favor de un funcionamiento más transparente del sistema, sino en favor claramente del incumbente. Las elecciones en Estados Unidos evidentemente tendrían o tienen en este momento un doble abordaje. El primero, el que tocó de forma clara Rafael, ese enfrentamiento entre Trump y Biden. Pero el segundo, que también puede impactar en el resultado, es un enfrentamiento no tan claro, bastante más soterrado, bastante más florentino, si se me permite la expresión, entre Biden y Kamala Harris. Es decir, ¿va a ser Biden el candidato o, como pretende el New York Times, que ha hecho una campaña cerrada por Kamala Harris y porque Biden dé un paso al costado, va a ser ella? Y en el caso de que sea ella, lo que va a ser también determinante, por un lado, lo que de una forma muy clara planteaba Rafael sobre la postura que tuvo Kamala Harris en relación con el aborto, que le va a permitir tener un apoyo femenino muy, muy importante, pero también va a ser determinante en el caso de que finalmente Biden dé un paso al costado gracias a la intervención divina, a la cual él se aferra para seguir siendo el candidato, de el ticket que logre armar Kamala Harris, es decir, a quién va a llevar de vicepresidente. Hablaba Rafael de 2 gobernadores y ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Y que va a dar mayor o menor fortaleza teniendo en cuenta de que el tiempo existente para reflotar la campaña, para plantear una nueva campaña, es muy estrecha. Luego mencionó un tema que me parece capital para el futuro político del país y de la propia democracia estadounidense. Habló incluso de dictadura, y esto va un poco por ahí, que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en relación con las atribuciones presidenciales. Y esa especie de poder regio, de poder divino, de poder incuestionable del presidente, es decir, de una inmunidad prácticamente absoluta, una inmunidad que de esta manera se convierte en impunidad. Y esto me parece sumamente grave y me parece con consecuencias muy serias para el futuro de la democracia de Estados Unidos. Esta elección obviamente va a tener consecuencias importantes, no solo a nivel global, luego volveré sobre ellos,
sino también en la relación de Estados Unidos con América Latina y muy particularmente la relación de Estados Unidos con México. En el primer caso, pero que afectan también al segundo, hay una serie de temas importantes, algunos fueron mencionados por Rafael, y temas importantes no solo desde una perspectiva hemisférica, sino también desde la propia perspectiva de Estados Unidos. En primer lugar, el tema migratorio. Un tema que, como en Europa, es capaz de suscitar fuertes pulsiones xenofóbicas o xenófobas en Estados Unidos. Y esto evidentemente se convierte en un elemento que mueve pasiones, que agita el voto y sobre todo en un contexto político como el actual, donde el peso de las redes sociales, el peso de las fake news es importante. Y esto obviamente potenciado por la injerencia rusa en procesos electorales a nivel global, pero también en Estados Unidos. Hablaba Rafael, y el dato es sumamente relevante, de que en 2023 fue el primer año en el cual la inmigración centro y norteamericana, es decir, de México y América Central a Estados Unidos, fue menor que la del resto del mundo. Y esto en parte es propiciado desde Nicaragua, que no casualmente es el gran aliado latinoamericano de Rusia y de Putin. A Nicaragua llegan diariamente vuelos charters procedentes de diversas partes del mundo, de Asia, de África, de los lugares más impensables. Y desde ahí intentan llegar, se desparraman por América del Norte e intentan llegar a Estados Unidos y cruzar la frontera. ¿Por qué Nicaragua y Rusia permiten esto o propician esto? Pues como lo decía Rafael, para minar al gobierno de Biden y sobre todo para propiciar la vuelta de su cuate Donald Trump. Y esto, lo de las migraciones, trae aparejado, obviamente, muchos dramas, algunos vinculados con la trata de personas que se han convertido en un problema de seguridad de primer orden y que tiene uno de sus escenarios más terribles en lo que se conoce como el tapón de Darién. El tapón de Darién es una zona limítrofe de Panamá, que es la vía de acceso hacia América Central y América del Norte, que atraviesa terrenos selváticos bastante impracticables en algunos casos, pero donde el control de las bandas de traficantes de personas es sistemático. La segunda cuestión de preocupación en Estados Unidos tiene que ver con el narcotráfico y con la seguridad. Narcotráfico, coca, fentanilo, pero no solamente la coca y el fentanilo, sino cada vez más, y esto es un problema que está agravando el problema del consumo de drogas, que es el de la proliferación de drogas sintéticas de distinto tipo, lo cual hace más complicado su catalogación y al mismo tiempo
su represión. Y vinculado con estos problemas de narcotráfico y seguridad, el problema del tráfico de armas. Obviamente que uno de los temas de el mayor o menor grado de peligrosidad de los carteles de la droga o de las bandas del crimen organizado en cualquiera de sus facetas, tiene que ver con el manejo de arsenales muy potentes, de armas de grueso calibre que se convierten en un peligro sistemático. Otra de las cuestiones que preocupa en Estados Unidos es la relación con los populismos de izquierda y populismo de derecha, aunque si gana Trump, el problema va a ser la relación solo con los populismos de izquierda, porque están encantados los populismos de derechas unos con otros, ¿no? Es decir, la presencia, por ejemplo, del presidente argentino Javier Milei en la última convención conservadora en Estados Unidos, donde el Make America Great Again se convirtió en las mismas siglas MAGA, pero Make Argentina Great Again, ¿no? Pero esto implica que, bueno, que la relación que va a tener un Trump 2.0 con los Bolsonaro, con los Milei, con los Bukele de turno, está ahí. Y esto va a implicar que en el caso de una victoria de Trump se imponga una agenda antiglobalista, se imponga una agenda valórica y se imponga una agenda contraria al cambio climático o negacionista del cambio climático. Desde el punto de vista geopolítico, lo que hay que tener presente es cómo se manifiesta en la región el enfrentamiento global entre China y Estados Unidos, pero también entre Estados Unidos y Rusia o entre Estados Unidos e Irán, que son otros actores importantes en la región. La presencia de China e Irán en América Latina es vista con preocupación tanto por el Partido Republicano como por el Partido Demócrata. Sin embargo, la presencia de Rusia en América Latina y en el mundo en general es vista con preocupación básicamente por los demócratas y no por los republicanos. Y esto es una de las grandes paradojas de un personaje como Trump, que es que su sintonía con Putin, que es muy estrecha, que al mismo tiempo es gran amigo de Xi Jinping, no es penalizada. Es decir, yo nunca he terminado de entender cómo una sociedad profundamente anticomunista, profundamente antisoviética, tan impregnada por el macartismo como la sociedad de Estados Unidos, no castigaba el acercamiento de Trump con Putin. Pero bueno, tiene que ver con las virtudes de encantador de serpiente de Trump. En relación con México o la relación con México de Estados Unidos, lo que está claro es que Trump logró tener buenas relaciones con López Obrador, o que López Obrador logró tener buenas relaciones con Trump, que no tuvieron el mismo nivel de intensidad con Biden, más allá de la preocupación de Biden de potenciarlas. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser la relación del nuevo gobierno mexicano, es decir, el gobierno de Claudia Sheinbaum, con el nuevo gobierno de Estados Unidos, sea quien sea? Obviamente,
si gana Trump, la relación va a ser todavía mucho más complicada. Sheinbaum no es López Obrador y esto va a hacer todavía mucho más difíciles las cosas en un año que va a ser decisivo por la necesidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. De revisar, decimos nosotros. ¿Qué? De revisar, decimos nosotros, no de negociar. Bueno. Es como una... Es un eufemismo, sí. Bueno, revisemos el convenio. Y finalmente, un tema que planteaba Rafael al final de su intervención, que es la potencial soledad de Europa, pero también de América Latina, en el caso de una victoria de Trump. Cuando se vivió la primera administración trumpista, en Bruselas, en la Unión Europea, se desarrolló eso que se conoció como la autonomía estratégica. Autonomía estratégica de la Unión Europea frente a China por un lado y frente a Estados Unidos por el otro. Obviamente, esa autonomía estratégica no era absolutamente equidistante de las partes, sino que tenía un sesgo pro-norteamericano muy marcado, más allá de las dificultades que ponía Trump para la relación, pero obviamente que el trato o el maltrato en realidad de Trump a la NATO, a la OTAN y a la Unión Europea, pues llevó a desarrollar esta autonomía estratégica, un concepto que a partir de la invasión rusa de Ucrania, no diría que cayó en desuso, pero fue necesario reformular. ¿Cómo era lo de reescribir o lo de revisar? Y en relación con América Latina, obviamente ahí está la adscripción de muchos países latinoamericanos a eso que se ha dado en llamar el sur global. Entonces, obviamente, y termino, nos enfrentamos a un mundo muy cambiante, a veces en un cambio sumamente acelerado, y no solamente por el tema de la inteligencia artificial, unos cambios que el resultado electoral del 5 de noviembre van a acelerar, gane Trump o gane Kamala Harris. Carlos, si te parece bien, ¿por qué no tomamos unos comentarios, unas preguntas? Perfecto. Creo que lo más interesante de esto, ¿tenemos tiempo de un pequeño diálogo? Sí, por supuesto. Si alguien levanta su mano. Gracias. Yo quería preguntarle a Rafael, por favor, si nos podría explicar un poco, hemos hablado de este personaje, Steve Miller, ¿no? Steve, ¿qué pasa con Stephen Bannon, que fue tan importante y ha sido tan influyente en la política de información en Europa, que la ha destrozado, digamos? ¿Es que todo esto salía de Trump o fue él que le impuso ese sistema de información? Porque, por favor, si puede especificar algo, sabe de esto. ¿Me prestas ese micrófono? Es que... ¿Prefieres ese? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que me lastimo. ¿No quieres? Tengo el oído muy delicado. Es una muy buena pregunta porque Steve Bannon está en la prisión, afortunadamente. Va a estar 4 meses ahí, no mucho, pero se va a echar 4 mesitos en las rejas. Hay una escena fascinante, porque de aquí viene
Esto lo relata, está relatado en un libro que se llama The Border Wars, las guerras de la frontera. Y es justamente los 2 primeros años de Trump hacia la frontera. En el año 2013, el Partido Republicano empezó a hacer como un replanteamiento porque perdieron en 2008 con Barack Obama y feo y volvieron a perder en 2012. Y entonces en 2013 hicieron un replanteamiento y se reunieron y pensaron que estaba mal que se convirtiera en el partido antimigratorio porque Estados Unidos cada vez es más de minorías, sobre todo los hispanos y los asiáticos. Ya los hispanos son, digamos, la primera minoría y eventualmente los asiáticos van a ser la primera minoría. Pues estamos hablando, digamos, de la capacidad de voto latino, es una cosa enorme. El 18% del voto ya es latino. Entonces decidieron, el consenso del Partido Republicano es volverse más pro migración. Sin embargo, hubo una contrarrevolución del Partido Republicano y Stephen Bannon justamente invitó a 2 personas a su casa, donde está su oficina de Breitbart News, invitó a cenar a Stephen Miller, que era el Chief of Staff de Jeff Sessions, que era el senador de Alabama, insisto, el más antimigrante y racista del Congreso. Los invitó a cenar y les dijo lo siguiente, esto es historia, miren ustedes, es un error, lo que el Partido Republicano debe de hacer es volverse más racista, más nacionalista. Eso es lo que quiere la gente está enojada. Y entonces Bannon le pide a Sessions que se lance como candidato. Y Sessions dice, no es lo mío, no me lanzo. Y se lanza Trump, y cuando ellos no conocían a Trump, y cuando lanza su campaña en la Torre, en 2015, junio de 2015, en la Torre Trump en Nueva York, lo que dice inesperadamente, nadie lo esperábamos, es que los migrantes que nos manda México son unos violadores, es lo peor, son unos criminales. Ahí lo descubren, van y le dicen, nosotros te arropamos, pero te manejamos la migración. Y ese es el gran equipo de Trump, ¿sí? Trump es yo así lo describo, no sé ahora, pero inicialmente él era un antimigrante light, digamos. Él, por ejemplo, le gustan los Dreamers. Él estaba a favor de los Dreamers. Es decir, acuérdense que Trump es una gente sin principios, era un demócrata y ahora se convirtió en republicano, ¿sí? Pero no es muy antimigrante y al contrario, en sus campos de golf le encantaba contratar a migrantes indocumentados porque son muy buenos para trabajar y son muy baratos, lo mejor. Pero no, lo tomaron en sus manos este equipo, sí, con un celo antimigratorio muy fuerte. Hay que entender que Estados Unidos, ya en California y en Texas, la mayoría ya no son los blancos. En California, entre negros, latinos, que somos ya el 38% de la población de California, es enorme, entre negros, entre latinos, negros, no, latinos, asiáticos y negros en ese orden, ya es el 54% de la población de California. Sí, ya los blancos son minoría. Y sí hay un temor muy grande en Estados Unidos, que es a lo que apela Trump, de que pronto estos que vinieron de afuera, estos que son otra raza, que son distintos a nosotros, estos inmigrantes, van a ser la mayoría. Entonces, se van a quedar con todo. Y entonces, ese es parte, digamos, del atractivo de Trump, porque yo siento que es, digamos, como la última patada de ahogado de esa minoría, de esos blancos que pronto van a ser una minoría en los Estados Unidos. Y que sienten en estados como Ohio y esta gente que no fue a la escuela, estos blancos rurales, está muy enojado y les han mostrado muy bien, los malos son los inmigrantes. Y ahora dice Trump, vienen a envenenar la sangre de los Estados Unidos, en un lema básicamente nazista. Pero hay toda una historia de esta fascinante y de cómo estos se apoderan. Es que hay que acordarnos que el Partido Republicano era el partido más liberal y global. O sea, Bush papá, Bush 41, era un tipo realmente global. Es otro partido republicano que estamos viviendo y esa es la historia de Stephen Bannon. Y lo que realmente quieren es eso, es apelar, y lo saben hacer muy bien, o sea, cómo apelar a los sentimientos de la gente, y son unos magos para eso. Y por eso dice Trump, yo puedo matar a alguien que van a seguir apoyando.
¿Alguna pregunta por aquí? Junta dos o tres si quiere. Sí. Sí, así contestamos nosotros. ¿Tú quieres decir algo? Sí, bueno, yo querría cuestionar lo que usted ha hablado de la Pax Americana, porque yo creo que nunca ha existido. Es decir, cuando se desintegró la Unión Soviética, a finales a principios de los 90, entonces Estados Unidos se quedó como líder, pero es un líder débil, que ha defraudado totalmente a Occidente. Permitió que Rusia hiciera lo que quisiera con la Georgia caucásica, después ha permitido que ganaran los sirios afines a los rusos, está permitiendo de alguna manera, o permitió sin apenas responder, y esto es Barack Obama, no hay que echar la culpa a Trump, permitió que Rusia se hiciera con Crimea y una parte del Donbass sin ninguna respuesta, y ha sido un débil absolutamente fracasado. El fracaso total de Afganistán, después de tantos años y tanto dinero invertido, que fuera incapaz de impedir que los talibanes entraran de nuevo y fundaran allí un régimen de edad media con las mujeres, etcétera. O sea, es un liderazgo absolutamente fallido. Usted habla de las instituciones, ha permitido también unas instituciones, la ONU no es operativa, el Consejo de Seguridad con sus vetos. No ha impedido absolutamente ninguna guerra. Si alguien lee la historia del siglo XX y XXI, bueno, desde África, Asia, tal, es todo un desastre, porque la ONU, las instituciones mundiales son absolutamente inoperantes, fundamentalmente por el mal funcionamiento del Consejo de Seguridad. Les recuerdo que la mayoría de los vetos los ha impuesto Estados Unidos, sobre todo para favorecer a Israel en sus problemas con Palestina, mucho más que China, que de los 5 miembros permanentes ha sido el país que menos vetos ha impuesto en el Consejo de Seguridad. Y nunca está, todavía China, hasta que resuelva el tema de Taiwán, no está implicado en ningún tiempo, ha dejado que Rusia sea, con esas ganas de volver a ser el poder zarista y tal que tiene Putin, que ahí también cometió un error, porque por culpa de Estados Unidos, en un momento determinado, el presidente Mitterrand propuso que cuando se integró la Unión Soviética, la Federación Rusa formara parte de la OTAN, y lo impidieron los Estados Unidos. Entonces, aquello hubiera sido para Europa, porque Europa es la que debe tomar el liderazgo occidental, pero para eso necesita Rusia, una vez que se retire de Ucrania, obviamente, porque ahora está en juego muchas cosas. Pero yo creo que la única solución no es que un grupo de Occidente apoyando a Estados Unidos contra China, habrá que resolver el tema de Rusia, sino que Europa tome el liderazgo, tiene que ser con Rusia, y la nueva incorporación del Reino Unido, porque un líder como Estados Unidos, que la opinión pública, para ser líder, cada vez que ven las bolsas con los muertos, soldados muertos y tal, la opinión pública obliga a retirarse favor, de ¿la tal. pregunta cuál es? ¿Perdón? ¿La pregunta cuál es? La pregunta. Sí, o está dando una conferencia Es paralela. igual que usted, que ha hecho otra cosa parecida pero, a lo de Rafael. a ver, pues yo hago lo mismo, esto se ha parecido. planteado como un debate en torno a la intervención de Rafael, no como una nueva conferencia. Entonces, si va a ser una pregunta, hágala y pase el micrófono para otras intervenciones. Bueno, vale, de acuerdo, pues venga. ¿Cree usted que eso de la Pax Americana, que insisto, no es que sea una pregunta, digamos que es, si está usted seguro que ha asistido alguna vez a la Pax Americana o es una ficción? ¿Usted es español? ¿Está usted orgulloso de que España participe en la Unión Europea? Eso no se hubiera logrado sin la Pax Americana. No habría Unión Europea si Estados Unidos no hubiera tenido el liderazgo que tuvo al acabar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el mundo no sería lo que sería si Estados Unidos no, junto con Europa o con los aliados, vence a Alemania y al eje. Punto. Nada más así le voy a contestar. Evidentemente, como cualquier imperio, hicieron muchos errores. Los latinoamericanos, los mexicanos lo sabemos enormemente, pero sin esa serie, el mundo que vivimos hoy, este mundo, digamos, de la posguerra, es un mundo, el mundo nunca había tenido tanta prosperidad
Y eso se debe en buena medida a este liderazgo americano, y esta Europa que se alía con Estados Unidos y esa mancuerna, digamos, occidental, lo que se llama el West, es lo que lo logra. Es mi manera de ver las cosas, pero entiendo y estoy de acuerdo con algunas de las cosas que le dijo. Evidentemente en Siria Barack Obama cometió un enorme error cuando usó Bashir al-Assad armas químicas contra su propia población. Barack Obama debió haberle entrado al quite, porque además se vio muy débil, porque además lo amenazó. Estoy de acuerdo con algunas cosas que usted dijo, pero sí yo estoy convencido de que gracias a ese liderazgo americano, que quien más se benefició, por cierto, fue Estados Unidos, y esa globalización que se presenta, eso permite la Unión Europea actualmente, que es un maravilloso, yo diría, el más maravilloso ejemplo en asuntos internacionales de buena parte del siglo XX y del siglo XXI. Que me siento... Aparte, yo creo que hay una cosa añadida, y es que obviamente la Pax Americana durante mucho tiempo convivió o coexistió con la Guerra Fría, y esto quiere decir que de alguna manera esa disputa hegemónica entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue lo que tuvo una presencia geopolítica muy amplia. Pero, ¿qué hubiera sido del mundo, permítanme el contrafactual, qué hubiera sido del mundo de no haber un contrapeso americano al poder soviético? Es decir, obviamente, si hoy decimos que la democracia está en peligro, la democracia hubiera estado en peligro mucho antes. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Salvador. Sí, yo no voy a hablar mucho. Yo creo que en el tema económico, por ejemplo, a fines de los años 80 se rompió un consenso que era tradicional en los organismos económicos internacionales. Me refiero al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a lo que era el GATT y después la OMC, que por cierto, ese es un tema en el que el señor Trump ha tenido múltiples pecados y está claramente en contra de la apertura comercial. Bueno, pero yo voy a algo que está sucediendo ahora. Y si se está hablando de que el cuate de Trump se llama Putin, ¿no?, y que va a haber ahí castañuelas y abrazos y besos, ¿no?, ¿cómo es posible que Europa en este momento, que está enfrentando este tema de la migración, igual que lo están enfrentando los mexicanos y los centroamericanos, los latinoamericanos, se está quedando sola en lo que se refiere al avance ruso en África? Los rusos están presentes sustituyendo a los franceses en Mali, en Níger, en Chad, en Burkina Faso, y están ciertamente también con una influencia específica en todo lo que se refiere al Cuerno de África y al Sudán, que es uno de los peores crímenes de la humanidad en este momento, ¿no? Entonces, y ese avance ruso que va hacia arriba, ¿no?, que va hacia Marruecos y probablemente hacia Libia y probablemente hacia Túnez, etcétera, en poco tiempo se va a presentar en Europa y va a ser de Europa un sándwich, tanto por el avance que pueda haber o lo que suceda en Ucrania y en el Báltico, como con lo que pueda suceder en el norte de África. Entonces, ¿dónde está la mano? Primero, ¿dónde está la investigación europea respecto del peligro que se está presentando para Europa en los próximos años? Y lo otro es en dónde está la posibilidad de restablecer esa triple alianza que había inclusive con el Japón en los temas económicos, pero que habría que restablecerla en términos de lo que sucedió justamente cuando Europa nace en virtud del Plan Marshall y de la decisión de echar a andar el convenio del carbón y del acero, ¿no?, que fue una decisión tanto de Estados Unidos como de los propios europeos. Entonces, yo simplemente señalo
el peligro que existe sobre Europa basado en lo que está sucediendo hoy en África, en el África Occidental principalmente y en el Sahel. No, obviamente que el tema de la frontera sur de Europa es un problema de primera magnitud. Ocurre al mismo tiempo que la invasión rusa de Ucrania ha desplazado el centro de gravedad europea hacia el este. Y en este momento el principal, no el único problema, pero el principal problema de Europa, desde la perspectiva de Bruselas y sobre todo de la perspectiva de los Estados miembros, es Rusia. Y si bien hay una presencia rusa importante, ya los Wagner estaban por ahí, ¿no? Es decir, en su día hay una presencia rusa importante en África. Esto se ve como algo más lejano frente al riesgo. No, pero que es un problema, Salvador, que es un problema real. Sí, sí, claro. Pero, es decir, las prioridades, y sobre todo en un contexto tan complicado como es el de la gobernanza europea. Es decir, en este momento, por ejemplo, el país que ostenta la presidencia semestral rotatoria del Consejo Europeo es Hungría. Y el camarada Orbán acaba de hacer una gira triunfal por Moscú y Pekín, bueno, también comparada en Kiev, pero por Moscú y por Pekín. Entonces, esto de alguna manera ilustra las grandes dificultades de un invento tan complejo, tan sofisticado, pero tan difícil de gobernar como es la Unión Europea. Una anécdota, Salvador. Estados Unidos se ha olvidado de África también. Y me contaba, un profesor de nosotros en la Universidad de California nos contaba que acaba de estar en África viendo temas de materiales críticos. Todas digamos, los coches eléctricos, por ejemplo, en California los coches, a partir del 2035 ya no se van a vender coches nuevos si no son eléctricos al 100%. Entonces, tienen mucha necesidad de materiales críticos. Entonces, fueron a visitar varios lugares en África y que lo que yo diciendo es que en las embajadas le decían, oye, en las embajadas de Estados Unidos, te vas a dar cuenta que aquí la presencia china es enorme y te vamos a pedir que no digas nada y que no comentes porque tenemos fama de que nosotros criticamos y no hacemos nada. Los chinos no critican y invierten mucho. Entonces, es decir, es increíble cómo, ¿sí? O sea, Estados Unidos se durmió en sus laureles. En 2001, digamos, era en los 90, los principios de los 2000 era la hiperpotencia militar y la verdad es que las intervenciones de Irak, de Afganistán, que bien lo dijo el señor, lo debilitaron enormemente y un presidente Bush 43 que en lugar de hacer una reforma de muchos temas internos jugó al papá paternal y le dijo, señora, sigan ustedes de compras que nosotros vamos a acabar con el terrorismo y la verdad le salió carísimo este tema. Estados Unidos es el país de la OCDE, digamos, con las mayores brechas sociales. Entonces es un país que en los años 60 del siglo pasado dejó de hacer política social. Lo único que ha habido de política social es la reforma de salud que hizo Barack Obama en 2009, en su primer año de gobierno, pero es la primera desde los años 60 del siglo pasado. Entonces es un país muy desigual, muy roto por dentro y con una sociedad realmente que sí, muy descompuesta, que lo hablamos poco, pero que así está. El tema de las drogas, el tema del enfrentamiento cultural, de gentes demasiado religiosas, de gente demasiado liberales. En mi universidad, por ejemplo, ese tema de liberalismo es muy fuerte, o sea, no podemos tocar ciertos temas. ¿Sí? Hay una guerra, un enfrentamiento cultural muy, muy fuerte. Yo no me esperaba, y lo digo porque yo soy un profesor mexicano que siempre le enseñé a mis alumnos que tendríamos que aprovechar mejor Estados Unidos porque los mexicanos
Muchos crecimos con esta idea de que pobre México, o sea, tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Y yo decía, al contrario, aprovechemos estar junto al mercado más importante del mundo. Tengo fama de eso con mis alumnos, pero ahora es terrible ver cómo Estados Unidos está volviendo intolerante, está perdiendo su pluralidad y hay lugares pues muy complicados y uno lo empieza a sentir como yo soy, Patricia y yo somos inmigrantes a Estados Unidos, digo, no el migrante que uno piensa que es el migrante, digamos, trabajador que le llaman el blue collar worker, pero somos migrantes y no en California, pero sí en otros estados sí se siente la cosa fea, ¿no? Se siente el rechazo al otro, ¿no? Es que las evoluciones de los países no son siempre, digamos, hacia adelante, sino que está Estados Unidos de veras con muchos problemas al interior que yo no me esperaba y que me cuesta trabajo. Luego platico con mis exalumnos que andan por todo el mundo de diplomáticos y dicen, profesor, nunca esperamos, digamos, este deterioro de los Estados Unidos. Pero sí hay que reconocer, digamos, que su liderazgo y sobre todo con Europa creo que sentó las bases para una Unión Europea que a mí como mexicano, y lo digo, pues es maravilloso venir a España y ver la libertad con la que se vive en este país. Y un país que todo es clase media, ¿no? Es maravilloso. Con muchos problemas, no voy a meter a eso, pero no tiene los problemas de justicia social que tenemos en nuestra América Latina. ¿Algo más? Y si no, ya nos vamos a ver el fútbol porque hoy también va a estar bueno. Vamos a la última pregunta. Rápido, lo prometo. Muchísimas gracias por la presentación. Yo quería preguntar al respecto de las relaciones Estados Unidos-China a nivel comercial. ¿Cuál es la perspectiva en el caso de que Trump gane las elecciones? Porque vivimos la trade war, vemos ahora todo el tema también de semiconductores, la inversión que está haciendo Estados Unidos. Creo que hay un act también, creo que es de $1 billón, no sé, para reorganizar todo ese tema geopolítico, el nearshoring. Me gustaría saber un poco brevemente, claro, por el fútbol, pero cuál es su visión de cómo van a ser esas relaciones comerciales con China en el caso de que Trump gane las elecciones. Mira, en lo único que hay consenso entre Trump y Biden es en China. Biden fue un paso mucho más allá en el proteccionismo porque hizo toda una política industrial, algo que no existía en Estados Unidos desde el New Deal. O sea, desde el New Deal no había habido realmente un Estados Unidos que decidiera crear infraestructura. Estamos hablando de los años 30 del siglo pasado. Lo que logra Biden es muy importante. Una parte se va a acabar, pero no. Trump tiene ganas de seguirle con la política porque es algo muy nacionalista. Y yo te diría, es el único consenso que hay en seguridad nacional. China es el enemigo, hay que verlo como un enemigo, le está compitiendo en todos los frentes digamos, la ventaja que tiene en este momento Estados Unidos es que probablemente el centralismo que ha traído Xi Jinping está afectando un poco y entonces en ciertos temas como en la inteligencia artificial, ese centralismo, ese menos capitalismo o capitalismo más de Estado de Xi Jinping, en donde el partido ha sido cada vez más importante y ha perdido libertad el empresario. Eso le está ayudando a Estados Unidos y lleva realmente mucha ventaja en la inteligencia artificial. Pero no se va a mover mucho y en eso sí hay una convergencia muy importante entre demócratas y republicanos. Que por cierto no creo que sea la mejor política, la política industrial que está haciendo Estados Unidos porque la derrama de subsidios es enorme, o sea, casi es un desperdicio de dinero. Se están gastando a lo bestia para crear fábricas aquí y allá, pero en fin, hay muchas críticas a esto, pero en eso… Sí, gane quien gane, van a seguir, China es el enemigo. Se va a endurecer la política proteccionista y la política anti-China. Muy buena pregunta para acabar. Les agradecemos a todos. Gracias a la Casa de México. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nuestros invitados de lujo. No, a ti.